Hola chicos, Dios les bendiga en esta tarde. Hoy día les vamos a hablar de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro muy especial porque es el recordatorio de la ley y puse como subtítulo Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, porque esto es lo principal que debemos recordar del libro de Deuteronomio. Si bien Dios tiene el objetivo de recordarle al pueblo de Dios sus mandamientos, también tiene que recordarles y afirmarles que hay un solo Dios verdadero, y ese es Jehová. Así lo conocía el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, la importancia de que Israel tiene un solo Dios. Deuteronomio significa segunda ley, es la repetición de la ley, podemos ver. Deuteronomio es un llamado a la fidelidad al pacto. ¿A qué? Al pacto de Dios. Y los podemos preguntar, ¿quién escribió Deuteronomio? Siempre es importante saber los autores de cada libro de la Biblia porque eso les da un poco de contexto de si él vivió lo que está escribiendo. En este caso Moisés vivió lo que estaba escribiendo. Moisés mismo fue su autor, a excepción del último capítulo que probablemente lo escribió su sucesor Josué. Como estaba en el spoiler, eh, esa fue la muerte de Moisés. Podemos descubrir en el mismo libro de Deuteronomio que en el capítulo 1, en el capítulo 4, en el capítulo 5, así también en el capítulo 27, en el capítulo 29, en el 31, en el 32 y en el 33 de Deuteronomio, que habla en primera persona a Moisés. Entonces por eso podemos afirmar que él es el autor. Como dice Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. Y algo súper importante que también afirmó la autoría, el mismo Jesús. El mismo Jesús, sí. Lo podemos ver en Marcos 3-5, que dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Entonces podemos ver que acá el mismo Jesús afirmó la autoría. Eso también lo podemos encontrar en otros pasajes de la Biblia, como en el libro de Mateo 19, del verso 7 al 8, también en Juan, del capítulo 5, del 46 al 47, donde habla el mismo Jesús acerca de los mandamientos que habló Moisés en Deuteronomio. Y los preguntaremos, ¿a quién está dirigido? Bueno, ¿a quién está dirigido? En primer lugar, a los israelitas, al pueblo de Dios en ese entonces. ¿Para qué? Para que recordaran la ley, lo importante que era obedecer sus mandamientos, el no robar, no matar, honrar a tu padre, a tu madre. Esos son mandamientos súper importantes para el pueblo de Dios y también hoy día para nosotros. Entonces no debemos de olvidarlos. Y como desafío para las generaciones posteriores, o sea, las generaciones que no iban a tener como líder a Moisés, sino a otro sucesor, en este caso que fue Josué, sucesor de Moisés, como lo podemos ver en la imagen. Pero también este desafío pasó años, muchos años hasta llegar a nosotros. Y este desafío también es para hoy. ¿Por qué? ¿Cuándo se escribió? Se escribió entre el 1446 y el 1406 antes de Cristo, o sea, han pasado miles de años que se escribió este libro. Y imagínense, aún el día de hoy lo estudiamos y tiene poder.
Quizás a veces los cuesta entender porque obviamente no somos el protagonista de la historia del libro, pero sí es importante conocerlo y saber de qué trata. ¿Cuándo se escribió? Se escribió durante la travesía del desierto. O sea, mientras vagaban en el desierto y estaban a punto de llegar al Jordán para cruzarlo y llegar a la tierra prometida que era Canaán, que Dios le había dicho, que es obedecer al Señor. Como les había mencionado anteriormente, la tendencia a tener un corazón dividido. Israel tenía un corazón dividido. Y esto es importante notar, un corazón dividido. El pueblo ya había pasado 40 años en el desierto por su falta de fe en el único Dios verdadero, imagínate. Ahora, en los albores de una nueva etapa para los israelitas, Moisés los insta con vehemencia a temer a Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Eso es lo que hace Moisés en el libro de Deuteronomio. Podemos ver también la expectativa de que el pueblo de Dios lo caracterice una conducta recta. O sea, ya no tenía que comportarse como antiguamente, desobedecer, deshonrar a Dios, adorar ídolos, comportarse como pueblos que no conocían al único Dios verdadero. El pueblo de Dios debía comportarse de una manera particular en su vida cotidiana, sus relaciones políticas con otras naciones y sus prácticas de adoración. Entonces podemos ver que ellos querían imitar otras conductas de otros políticos de esa época, pero Dios no los manda a eso, sino les manda a obedecerle a Él, al único Dios verdadero. Y el mandamiento también de recordar. Deuteronomio narra la historia de Israel. Las palabras de Moisés giran en torno a las instrucciones sobre a dónde iban los israelitas y el recuerdo de dónde habían estado, como lo recordamos anteriormente. Ellos iban a la tierra prometida, entonces tenían que fijar su mente en los mandamientos de Dios y no obedecer cosas que no le iban a traer nada bueno. Entonces eso debemos recordar. Y bueno, bosquejo. Quise poner esto. Quizás dicen bosquejo, ¿qué es eso? Se preguntarán. Es como un pequeño resumen del libro de Deuteronomio, de qué trata y qué los quiere enseñar. Entonces acá yo puse que el resumen del viaje de Israel desde el Sinaí a la tierra prometida. O sea, desde cuando Dios le da los 10 mandamientos, este viaje por el desierto de 40 años lo podemos encontrar en el capítulo 1 al capítulo 4, verso 43. Después podemos ver la ley. Dios le manda a obedecer la ley, a comportarse de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces aquí tenemos los 10 mandamientos, por qué obedecer, cuáles son los requisitos, qué hacer cuando se llega a la tierra prometida, a Canaán, la importancia de obedecer a Dios. Entonces son cosas súper importantes. Exhortaciones y advertencias del obedecer a Dios, cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios. Entonces todo eso lo encontramos en el capítulo 4 al capítulo 28, verso 68. Entonces quizás hay algunas leyes para nuestro tiempo que hoy día con Jesús no aplican, pero que para que el pueblo de Dios se mantuviera puro delante de su presencia era importante que se cumplieran ciertos ritos y ciertas leyes. Quizás hay leyes que hoy día no utilizamos, sino eran bajo su cultura, bajo lo que ellos vivían. Ahí si ustedes lo leen se van a poder dar cuenta, quizás hay cosas que hoy día no hacemos, pero sí el principio fundamental es saber y tener claro que Dios es uno. Bueno, y también los encontramos con la renovación del pacto. Israel es llamado a guardar el pacto, o sea, los 10 mandamientos, que tiene beneficios el guardar su palabra, el andar en rectitud, que Él los va a cuidar, que Él los va a guardar. Y tienen que elegir entre la vida y la muerte, porque si no obedecen a Dios,
le espera la muerte, porque lejos de Dios no hay nada bueno. Entonces por eso es importante la renovación de este pacto, que lo encontramos desde el 28 al 30. Si quieren leerlo sería súper bueno. Se van a bendecir mucho leyendo ese capítulo. Los animo, chiquillos. Y bueno, lo vamos a encontrar con la conclusión del libro, desde el capítulo 30 al 34. Podemos ver que Moisés, en este caso, deja a su sucesor Josué. Josué lo acompañó en todo el camino, fue su mano derecha, por decirlo así, cuando su hermano Aarón ya no estaba. Entonces, Josué es súper importante, porque después de Moisés queda como líder Josué. Entonces, obviamente, él cumplía las cualidades para operar esta gran misión, que era entrar a la tierra prometida. El mandato de que lean la ley siempre, que la recuerden, porque si uno no lee o no está, si tú no estás leyendo constantemente la palabra de Dios, lógicamente se te va a olvidar y no te va a ayudar cuando estés en dificultad o en aflicción si no la lees. Entonces eso es súper importante. Podemos ver que la bendición de Moisés a las tribus, a las 12 tribus. Y también podemos ver que, como mencionamos al principio, quizás Moisés no lo escribió, pero es la muerte de él también. ¿Por qué? Porque probablemente Moisés ya estaba cansado, tenía bastante edad ya. En el capítulo 34, en el verso 7, podemos decir que se dice de Moisés: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Podemos ver que Moisés a la edad de 120 años falleció, pero dice que nunca perdió su fuerza, su vigor. O sea, hasta ese momento la bendición de Dios estaba con él, pero ya era momento de que otro tomara su liderazgo. Bueno, y el objetivo principal es que el pueblo de Dios llegue a la tierra prometida, llegue a Canaán, a la tierra de donde Dios dijo que ahí iba a prosperar a Israel, ahí lo iba a bendecir. Y podemos ver acá un spoiler de cuando cruzan un río, el río Jordán, y van hacia la tierra prometida. Y esto le corresponde a Josué. Próximamente también se verá en otro grupo pequeño, pero les dejo ese spoiler. Y ahora vamos a continuar con nuestra guía de Deuteronomio. Pero chiquillos, los invito a leerlo, a profundizar en esta escritura que es preciosa, que lo importante que es obedecer, servir a Dios, y de ellos obtienen bendiciones. Lo importante es que amar, cuidar a nuestro prójimo también, de preocuparlos del otro. Y por supuesto también la bendición de poder tener un sucesor, alguien que cuando Moisés ya no esté pueda liderar como él. Entonces eso también es importante. Eh, tú como joven debes enseñar a otros esta importancia del Evangelio, dejar un legado, por decirlo así como lo hizo el fundador de nuestra misión Antorcha de la Fe, nuestro pastor y obispo Otto Chacón Campos, con nuestro pastor Ernesto. Así ustedes también, cada uno de nosotros tiene que dejar un legado del Señor en alguien. Y me despido con este versículo, Deuteronomio 6, 4, 5, que el pueblo de Israel le dice el Shema: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Podemos ver que el oír y el amar son acciones, verbos que debemos cumplir nosotros. El oír te lleva a una acción, y el amar lo hace más que un sentimiento, es más que eso. Entonces el amar, el seguir esto con devoción a Dios,
podemos ver que Israel tenía que tener claro eso, porque al llegar a Canaán se iba a encontrar con gente que adoraba a otros dioses, otras cosas. Entonces más adelante en la guía vamos a poder profundizar más, chiquillos, así que quedan invitados. Un abrazo y que el Señor les bendiga.